Lo primero de todo, muchas gracias a todos y todas por asistir a esta rueda de prensa estacional del verano, en la que vamos a hacer un balance de cómo ha sido la primavera. También hablaremos un poquito de lo que llevamos de 2025, de este año 2025, y haremos un pronóstico, como siempre, para la estación que va a comenzar en breve, el verano. Primera presentación de rueda de prensa con la nueva imagen corporativa, por cierto, ¿no? Ya sabéis que el pasado 3 de junio se presentó el plan estratégico de la Agencia Estatal de Meteorología que regirá pues, las líneas fundamentales de trabajo de AEMET. Y entre una de esas propuestas novedosas es la de actualizar nuestra imagen corporativa, cosa que, como digo, pues desde hace una semana ya estamos con ella. Bueno, a ver si me deja pasar de... Ah, sí. Bueno, por lo primero, para empezar ya con el contenido. El verano, ya sabéis que en meteorología lo consideramos el trimestre comprendido por junio, julio y agosto. Ese es el verano meteorológico. Pero bueno, el verano astronómico, el que se corresponde con el solsticio de verano, pues será el próximo sábado, 21 de junio, a las 4:42, hora oficial de la península. Vamos a hablar de la primavera. Vamos a ver qué ha pasado en esta primavera de 2025 y a ver si la percepción que hemos tenido se corresponde con los datos, ¿no? Que no siempre es así. Bueno, pues en cuanto a temperaturas, la primavera en España, en el conjunto de España, ha tenido un carácter normal. Es decir, ¿qué quiere decir un carácter normal? Pues que las temperaturas han estado cerca del promedio normal del periodo de referencia 1991-2020. Aquí veis que la temperatura en la península ha sido de 12,7 grados y la desviación ha sido de 3 décimas de grado. Ha sido 0,3 grados más cálida de ese promedio normal, pero se puede considerar una primavera, pues eso, muy próxima a esos valores promedios normales. Pero matizando un poquito, y es que como vemos en el mapa, pues en casi toda la península, también en zonas de Canarias, ha tenido un carácter, pues eso, muy próximo a la temperatura media, pero en el tercio norte y en puntos del Mediterráneo sí que ha tenido una temperatura un poquito por encima de lo normal. De hecho, en Baleares ha sido una primavera muy cálida y en Canarias, al contrario, ha sido una primavera fría. Así que espacialmente ha sido bastante homogénea, diría yo, pero quitando esa salvedad de las zonas pues, más próximas a los mares. Sí que hay que destacar que marzo fue un mes muy frío, ¿eh? La temperatura estuvo 9 décimas de grado por debajo del promedio normal de ese mes de marzo y fue el primer mes muy frío en España desde noviembre del 2021. O sea que fue noticia porque hacía 2 años y pico que no teníamos un mes de carácter muy frío. Abril, de alguna manera, compensó a marzo, fue un mes muy cálido, y mayo estuvo dentro de lo normal, pero este carácter normal también hay que enmarcarlo en el hecho de que la primera quincena de mayo fue fresca, fue fría, en algunas zonas incluso, y luego hubo un repunte a final de mes, un episodio extraordinariamente cálido que compensó y por eso el carácter de mayo en conjunto es normal, pero fue muy variable de principio a fin de mes. Haciendo un balance de las primaveras en España desde el comienzo de la serie histórica, desde 1961, bueno, vemos claramente cómo, pues desde los años 90 del siglo XX hasta la actualidad, se van acumulando las primaveras con temperaturas por encima del promedio normal. La última primavera que tuvo ese promedio por debajo de lo normal fue la del 2018. Las 7 posteriores han sido normales, cálidas o muy cálidas. Hay que destacar también que si esta primavera se hubiese registrado en el siglo XX, si nos quitamos todas las primaveras del siglo XXI y se hubiese registrado en el siglo XX, pues habría tenido un carácter cálido. O sea que esta primavera, que la percepción de muchas personas puede ser que incluso ha sido fresca, en el siglo XX habría sido cálida, hubiese sido cálida. Así que bueno, a veces la percepción choca un poco con los datos, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido periodos como el mes de marzo, como la Semana Santa, porque aunque abril fue un mes muy cálido, justo en Semana Santa hubo un periodo fresco y como la primera quincena de mayo que ha habido periodos fríos, en conjunto ha terminado por ser una primavera normal. Y hay que destacar
el episodio de finales de mayo que comentaba, ¿no? No fue un episodio demasiado largo. Entre los días 27 de mayo y 1 de junio se registraron temperaturas muy, muy altas. Lo que pasa es que fue un episodio extraordinario por el calor, ¿no? Porque se alcanzaron temperaturas todavía en mayo de plena canícula, del periodo más caluroso del verano, y se batieron algunos récords de temperatura. Y bueno, pues aquí, por destacar alguno, quizás destacaríamos el de Zaragoza, que batió su récord anterior por 1 grado, llegó a 37,5 grados y batía el récord anterior por 1 grado desde 2001. Sí que es llamativo que los récords que se han batido eran todos ya del siglo XXI, ¿no? Esto, como decimos siempre, pues una muestra de que los periodos cálidos, en primavera, todo el año, pero en primavera quizás especialmente, son más frecuentes en los últimos años, ¿no? Periodos o condiciones plenamente veraniegas que se adelantan a la primavera. En cuanto a lluvias, aquí quizás la percepción coincide más con los datos. Ha sido una primavera de carácter muy húmedo, una primavera muy lluviosa, ¿eh? De hecho, en la península ibérica han caído 279 milímetros o litros por metro cuadrado, que es lo mismo, y esto significa el 151% del promedio normal. Es decir, ha llovido claramente más de lo que suele llover en primavera en España. En Baleares ha sido una primavera húmeda y en Canarias también. En Canarias, de hecho, ha llovido el doble de lo normal, ¿eh? Ha sido también muy lluviosa la primavera en el archipiélago canario. Si vemos el mapa, casi toda España tiene estas manchas, por así decir, verdes, que significan que ha llovido por encima de lo normal, pero si nos fijamos sobre todo en estas zonas del sureste, en puntos también del centro y del suroeste, las manchas indican que ha llegado a llover el triple de lo que es habitual en primavera, ¿no? Y en otros muchos casos el doble de lo normal. Y el contrapunto, el extremo norte, el Cantábrico, nuestra España cantábrica, que suele ser lluviosa, pues en primavera se han quedado un poquito al margen de tantas lluvias. ¿Por qué? Pues porque en primavera y especialmente en marzo predominó la llegada de borrascas atlánticas que seguían un poco pues la ruta que está siguiendo el cursor, venían desde el oeste, entraban por el suroeste en muchos casos, y esto en cierta manera hace que quede al margen la cornisa cantábrica, ¿no? Que recibe más lluvia cuando las borrascas, los frentes, pues llegan más desde el noroeste. Pero bueno, esto es lo que ha sucedido. Y en cuanto a los meses, marzo especialmente fue el mes muy, muy lluvioso, fue el tercer marzo más lluvioso de la serie, por detrás tan solo de 2013 y 2018. Abril fue un mes húmedo, más lluvioso de lo normal, pero no tanto, y mayo sí que fue normal. O sea que las lluvias en primavera fueron claramente de más a menos, pero en conjunto una primavera muy húmeda, muy lluviosa. De hecho, se ha tratado de la quinta primavera más lluviosa de la serie histórica y de la tercera del siglo XXI. Solo tiene por delante en el siglo XXI a 2013 y 2018, igual que marzo. Y en Canarias, como decía antes, que también fue muy lluviosa, pues fue la segunda con más lluvias del siglo XXI. Y bueno, aquí tenemos la tendencia desde 1961 a 2025. A ojo, vemos que no parece que haya ninguna tendencia, al contrario que lo que ocurre con las temperaturas, y si hacemos un test estadístico sucede lo mismo. No hay una tendencia en España en primavera a que llueva más o a que llueva menos. O si la hay, es tal el ruido, es decir, es tal la diferencia entre unos años y otros, porque hay años muy lluviosos y otros años muy secos, prácticamente consecutivos, es tal la variabilidad natural anual que no se encuentra una tendencia. Por lo tanto, sí que es verdad que puede estar sucediendo que los periodos lluviosos, pues esos periodos con más lluvia, llueva más, pero también que en los periodos secos sean más secos o más largos, y al final en conjunto el resumen es que en primavera, pues más o menos la cantidad de lluvia es similar a la que teníamos en España a mediados o finales del siglo XX. También hubo récords de lluvia, porque sobre todo en el mes de marzo, como decía, las cantidades de precipitación fueron muy, muy cuantiosas, y aquí pues también hay que destacar sobre todo las precipitaciones de récord en el centro y en el sur de la península, ¿no? Y destaca, por ejemplo, el puerto de Navacerrada, con 950 litros por metro cuadrado en los 3 meses de primavera, que supera por más de 200 litros el récord anterior. Es un récord muy significativo, o el de la propia capital de España, Madrid, en el Retiro,
418 litros por metro cuadrado en primavera. Esta cifra está cerca de lo que suele llover en un año completo, de normal. O sea que una primavera muy lluviosa, sobre todo marzo, y que supera por 120 litros por metro cuadrado al récord anterior. Es un récord muy destacado en una serie que además tiene pues, más de un siglo, ¿no? de antigüedad. Bueno, pues también datos significativos en el sur, en Jerez de la Frontera, Córdoba, en fin, que sobre todo, insisto, el mes de marzo fue muy lluvioso y ha llevado a estos récords para el conjunto de la primavera. Pues seguimos. Ahora vamos a ver brevemente qué ha pasado en el año 2025, en lo que llevamos de año, desde enero, del 1 de enero al 31 de mayo, sin contar los primeros días de junio, ¿vale? Bueno, pues el año en conjunto está siendo cálido también. Las temperaturas desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo se han comportado con un carácter pues, por encima de lo normal, con una temperatura 7 décimas superior a lo que sería normal para este periodo. Y aquí lo vemos, ¿no? El último periodo enero-mayo que fue frío en España fue el de 2018. Desde entonces, temperaturas también por encima de lo normal. Y por ahora, si cogemos enero a mayo, pues tendríamos que 2025 es el octavo año más cálido de la serie histórica, empatado con 2022 y también con 1995. Por cierto, 2022 que empata ahora con 2025, recordemos que 2022 acabó siendo el año más cálido de la serie histórica y todavía continúa siéndolo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por ahora, 2025, el octavo más cálido de la serie, que arranca en 1961, y el sexto más cálido del siglo XXI. De hecho, pues a lo largo del año hemos tenido predominancia de picos cálidos, ¿no? Estas manchas rojas que observamos por encima de la línea verde, que sería el promedio normal. Sí que hubo más picos fríos en marzo, que fue un mes muy frío. También la primera quincena de mayo, como comentaba, ya veis que la primera quincena fue bastante fría, pero luego compensó bastante por el episodio cálido del final. Un mes muy frío que fue marzo, un mes normal que ha sido mayo, y 3 meses muy cálidos que han sido el resto, enero, febrero y abril. Y en cuanto a lluvias, pues de momento, en lo que vamos de año, rozamos los 400 litros por metro cuadrado, 393. Por ahora sería el 11º año más lluvioso de la serie y el quinto más lluvioso del siglo XXI. Vemos algo parecido al patrón de la primavera, ¿no? Que en el Cantábrico incluso hay algunas zonas donde las lluvias han sido escasas. No está siendo un año especialmente lluvioso en el Cantábrico. En la costa mediterránea sucede algo parecido también, pero luego en el resto, sobre todo en la zona centro, suroeste y puntos del sureste, las lluvias están siendo abundantes. De hecho, pues es el 11º año más lluvioso de la serie y el quinto del siglo XXI, con un mes seco, que fue febrero, un mes normal, que fue mayo, 2 meses húmedos, enero y abril, y un mes muy húmedo, que fue marzo, como hemos comentado ya previamente. Y bueno, pues algo que ya veníamos anunciando, ya lo dijimos en la rueda de prensa, si recordáis, que dimos en marzo, cuando estábamos en plena sucesión de borrascas y estábamos viendo que llovía, que estaba lloviendo mucho ya, ¿no? A mediados de marzo y que el año acabó, que el mes de marzo acabó con muchas lluvias, ya decíamos, es probable que con las lluvias que estamos acumulando estos meses salgamos de la sequía de larga duración. Recordad que cuando hablamos de sequía siempre distinguimos un poco entre la sequía con las lluvias registradas en el último año, que de esa ya habíamos salido, y nos faltaba por saber si hemos salido ya de esa sequía de larga duración, que es una sequía más estructural, ¿no? Bueno, pues con las precipitaciones de los últimos meses y con los datos ya encima de la mesa, sí que podemos decir que ahora ya, a finales de mayo, España había dejado atrás la sequía de larga duración. ¿Veis? Estas líneas rojas indican la sequía de larga duración que comenzaba en la primavera del 2023 y 2 años después, aquí tenemos esa rayita azul que indica que hemos salido. Pero ojo, ya veis, es una salida por los pelos, muy incipiente. No hay que bajar la guardia nunca en España en el uso del agua con sentido común, con racionalidad, ¿no? Porque es un bien escaso. Bueno, pues
sí que es la información que tenemos ahora, ¿no? Ya con los datos de mayo encima de la mesa, España ya no está en sequía meteorológica, por lo menos en conjunto. Bueno, pues ya hemos hecho un balance de lo que ha ocurrido en los últimos meses. Vamos a ver ahora qué nos espera para los próximos. Y aquí vamos a hacer una distinción por primera vez, espero que salga bien, porque es posible que en ruedas de prensa anteriores o en comunicados anteriores haya habido un poquito de lío, ¿no? Y es que es lo que comentaba al principio de la rueda de prensa. Por un lado está la estación, tal y como se conoce en meteorología, el verano meteorológico es junio, julio y agosto, pero luego está la estación astronómica, que es del 21 de junio a aproximadamente el 20 de septiembre, y que los meses completos que la engloban son aproximadamente julio, agosto y septiembre. Entonces, para evitar líos, vamos a mostrar la predicción para esos dos periodos. Por un lado, junio, julio y agosto, que es el verano meteorológico, y también veremos pues, la predicción para julio, agosto y septiembre, que sería el astronómico. ¿Mm? Bueno, para junio, julio y agosto, para este trimestre que ya está rodando, que ya estamos casi a mediados de junio, lo más probable es que el trimestre sea más cálido de lo normal en toda España, ¿no? Hay una probabilidad, además, bastante alta de ello, como veis, del 60%, pues en la mayor parte del territorio peninsular, pero esa probabilidad se va al 70% en el área mediterránea de la península y en los dos archipiélagos. Esto para junio, julio y agosto. Ya veis, si queréis dándole la vuelta, que la probabilidad de que el verano sea más frío de lo normal es bajísima, del 10%, ¿eh? Es muy poco probable que el verano sea más frío de lo normal y hay que recordar que el último verano que fue más frío de lo normal en España fue el del 2014. ¿Eh? Ya hace más de una década. Eso en cuanto a las temperaturas. En cuanto a las precipitaciones, pues nos encontramos con que los modelos de predicción estacional no se ponen de acuerdo en qué va a pasar con las lluvias en junio, julio y agosto. Por lo tanto, no hay una tendencia clara. Dicho de otra manera, es igual de probable que sea un verano en el que las lluvias estén por encima de lo normal a que estén por debajo. Pero aquí hay que hacer una aclaración, y es que en verano nunca o casi nunca llueve demasiado en España. O sea, lo habitual en verano, ¿qué es? Pues que tengamos largos periodos secos, o periodos secos más o menos largos, ocasionalmente interrumpidos por la llegada de alguna vaguada o de alguna dana que da lugar a tormentas. Tormentas que localmente pueden ser intensas y dejar mucha lluvia en poco tiempo, pero que en general y para el conjunto de España nunca acaban acumulando demasiada precipitación. Los veranos en España son secos y cálidos en general. Y bueno, pues como digo, esas tormentas podrían aparecer en verano, ¿no? Porque es algo que forma parte del clima de España también. Y bueno, pues si nos vamos ahora a esa predicción del trimestre julio, agosto y septiembre, que encajaría un poquito más con la estación astronómica, por así decir, la verdad es que es un pronóstico también muy similar, ¿eh? Tampoco hay grandes diferencias. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues que en toda España la probabilidad de que el trimestre, julio y agosto y septiembre, sea más cálido de lo normal es alta, es más del 70% en todo el territorio, ¿eh? Esta predicción está hecha con datos de Copernicus, con las predicciones de Copernicus, del consorcio de la Comisión Europea, con datos procedentes del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, del que AEMET forma parte. Bueno, pues con estos datos de Copernicus vemos que el trimestre julio, agosto y septiembre también será más cálido de lo normal, pero es más. Aquí sí que podemos incluso afinar un poquito y si le preguntamos al modelo si va a ser muy cálido, pues la respuesta es que probablemente sí. ¿No? Este mapa lo que nos muestra es la probabilidad de que ese trimestre, julio, agosto, septiembre, se encuentre entre el 20% de los más cálidos registrados. Y la probabilidad es de entre el 50 y 70% en la mayor parte de la península, e incluso superior, más del 70% en los archipiélagos. Es decir, tanto el verano meteorológico como el astronómico, es muy probable que una vez más, un verano más, sea más cálido de lo normal. Y esto pues ya casi es la nueva normalidad, ¿no? Veranos muy cálidos otra vez, y, bueno, pues con posibilidad de que tengamos olas de calor, ya lo iremos viendo.
Y nada, por ahora esto es todo. Si os parece, vamos a hablar un poquito de lo que llevamos de junio, porque junio ha empezado con fuerza. Entonces, estamos a 13 de junio todavía, pero si analizamos la temperatura que hemos tenido en lo que llevamos de mes y la que esperamos hasta el día 21 de junio, pues ya podemos sacar algunas valoraciones interesantes previas. Lo primero que vemos, bueno, este gráfico arranca el 1 de mayo, como decíamos antes, ¿no? La primera quincena de mayo tuvo temperaturas por debajo de lo normal, que es esta línea verde oscura, está por debajo de la línea verde clara, que sería la temperatura normal. Las rayitas grises son los datos de todos los mayos desde 1950. Y estas líneas punteadas significa la temperatura máxima alcanzada en ese periodo y la mínima, los récords de calor y de frío. Bueno, pues ya vemos que por aquí, una primera quincena de mayo fresquita, luego estuvo en torno a la normal y luego ¡fuaf! Se disparó en el periodo cálido de finales de mayo. Tuvimos dos récords de días cálidos en aquel momento, el 29 y el 30 de mayo. Después tuvimos una bajada de temperaturas que estuvieron en torno a lo normal, volvieron a subir. Tuvimos un pico, un récord probablemente de día cálido también el 9 de junio. Luego bajaron un poquito, pero ahora ya llegamos al 13 de junio con temperaturas por encima de lo normal y la previsión es que en los próximos días vuelvan a subir, ¿no? Y que quizás a partir del 18, 19 de junio tengamos un episodio con mucho calor, temperaturas muy altas, incluso que podrían ser de récord. Pero esto habrá que confirmarlo porque todavía es un pronóstico, todavía es una predicción. Y nada, simplemente ya para comentar, no lo he dicho aquí, pero este periodo del 1 al 21 de junio, en caso de cumplirse este pronóstico, es muy probable que sea el tercer periodo 1 a 21 de junio más cálido de la serie, tras 2017 y 2022. 3 junios recientes muy cálidos, extremadamente cálidos por ahora. Y aquí sí que es interesante comparar qué es lo que pasó en junio de 2017 y 2022 y lo que puede pasar ahora. Y es que si os fijáis, esta línea roja representa junio de 2022. Fue extraordinariamente cálido, hubo una gran ola de calor a mediados de mes, de junio, muy temprana, pero luego, en la segunda quincena, hubo una bajada de temperaturas y fue incluso llevadera o con ambiente incluso fresco. En 2017, que es la línea azul, empezó fresquito, pero la temperatura remontó y prácticamente todo el mes hubo una ola de calor también muy importante, ¿no? Con temperaturas muy altas, bajaron al final. ¿Qué ocurre ahora en 2025? Bueno, pues por ahora estamos incluso en este pico de estos días por encima de aquellos años, aunque en conjunto queda en tercera posición, pero si se cumplen los pronósticos, posteriormente podría quedar por encima de esos 2 junios más cálidos, al menos en la segunda quincena. Esto es algo que veremos más adelante si se cumple o no. Pero vamos, todo esto para anunciar que la semana que viene va a hacer mucho calor, básicamente. Y aquí lo veis. Durante la semana que viene, la semana que comprende del 16 al 22 de junio, la previsión del Centro Europeo es que las temperaturas en el conjunto de la península estén entre 3 y 6 grados por encima de lo normal e incluso más en algunas zonas del norte y del este del territorio. Por lo tanto, viene calor. Ya veremos si finalmente podemos hablar de ola de calor o no, porque todavía tenemos que esperar a actualizaciones de los modelos, pero desde luego sí que parece que va a ser un episodio pues, que va a afectar a amplias zonas del país, prácticamente toda la península, también Baleares, que también va a hacer calor, temperaturas de 35 grados o más de forma generalizada a partir del miércoles, probablemente, más de 38 o 40 grados en el sur, y también algo importante es que va a ser un episodio duradero, ¿no? Porque aunque quizás el viernes bajen un poco las temperaturas, por ahora parece que podría aguantar el calor intenso durante toda la semana. Así que, bueno, pues habrá que seguir atentos a las predicciones para ver si finalmente se convierte en ola de calor, pero desde luego va a ser un calor muy intenso para estar todavía en el mes de junio. Y nada, por ahora, esto es
todo. Espero no haberos aburrido mucho y si queréis hacer preguntas, pues a vuestra disposición. Ya sabéis, podéis hacerlo a través del chat o abriendo la cámara y preguntando, como prefiráis. Bueno, había una pregunta que decía si el calor que viene en los próximos días será la primera ola de calor del verano. Y ya digo, pues que tenemos que ver, tenemos que ver, pero que en cualquier caso va a ser un episodio muy, muy cálido para ser junio, persistente y que afectará a amplias zonas. Ya veremos si los umbrales de temperatura para hablar de ola de calor se cumplen. Pero vamos, en principio, calor sí que vamos a tener, calor intenso. No sé si me preguntas, os he matado. Y si no, pues ya sabéis que estamos siempre a vuestra disposición para ampliar información o para las cuestiones que tengáis pendientes. Simplemente una cosita que no he comentado en la presentación, pero bueno, también ha sido noticia estos días, y es la temperatura del agua del mar Mediterráneo, ¿no? Que con esta situación anticiclónica y tiempo estable que llevamos unos cuantos días, pues bueno, en la boya de Valencia, en la boya de puertos del estado de Valencia, ya ha superado los 25 grados, es una temperatura muy alta para la época, 2-3 grados por encima de la temperatura que tendría que tener el Mediterráneo ahora. No es de récord para junio, porque en 2022 se superaron los 26 grados, pero sí que es una temperatura bastante alta. Y solo dos cosillas en este sentido que siempre surge la cuestión. ¿Que el agua del mar esté tan cálida en verano significa que luego vaya a haber danas o temporales? Pues no tiene por qué. La respuesta es no tiene por qué. O sea, un mar Mediterráneo muy cálido desde principios de verano no tiene por qué implicar que en otoño vayamos a tener temporales de lluvias. Pero, ¿por qué? Porque para que haya temporales de lluvias necesitamos las condiciones meteorológicas adecuadas. No basta solo con el mar caliente. Necesitamos una dana o una vaguada y aparte que lleguen vientos húmedos a zonas costeras. Y si el mar está cálido, lo que puede hacer potencialmente es reforzar las lluvias y que sean más intensas o más abundantes. Pero el mar Mediterráneo más cálido solo por sí mismo no garantiza que vaya a haber temporales. ¿M? Y además, pues de aquí a septiembre a lo mejor no está tan caliente, aunque el pronóstico, como hemos visto, invita a pensar que sí, que lo va a estar. ¿M? Pues no sé, si no hay más preguntas, ya estaría. Así que muchas gracias por asistir. Pues esto es todo por mi parte, muchas gracias y hasta la siguiente rueda de prensa. Un saludo.